Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En el video de hoy les estaré actualizando sobre mi trabajo en Walmart, porque han pasado varios meses desde el último video sobre el tema y han ocurrido varios cambios, así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque sé que te puede interesar. Primera actualización, ya no trabajo por la noche. Trabajo bien temprano, me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana porque al quedarme un poco lejos del trabajo pues tengo que salir con tiempo. Ya casi voy a cumplir un año trabajando en Walmart y he experimentado varios horarios, a pesar de que en este tengo que madrugar y yo no soy pues una persona que ame madrugar, pues siento que este es el mejor, ya que regreso temprano a casa y el día me rinde más. Yo me arreglo bien rápido y sencilla para que me quede bastante tiempo para preparar el desayuno. Aquí les estaba enseñando lo oscuro que está allá afuera todavía porque apenas son las 6 de la mañana. Hola mi gente, buenos días. Bueno, como estaban viendo, como pueden ver, miren lo oscuro que es allá afuera. Son las 6 de la mañana, nos levantamos a las 5:30 y voy para el trabajo a las 6:30. Entonces ahora son las 6 y en esta media hora lo que yo hago es hacer el desayuno. Ya yo me aseé, me arreglé, como ustedes vieron, me preparé. Es todo, les mostré. Pues yo hago tempranito apenas me levanto. Entonces ahora lo que me pongo es a prepararme un café, que lo único que yo no desayuno ni nada a esta hora porque para mí es muy temprano. Y lo único que yo hago es tomarme un café. Ya esa es la rutina que yo tengo. Yo lo primero que hago es tomar un poco de agua y de allí tomo café. Y me mantengo así en ayunas hasta las 9:30 de la mañana, que es que yo desayuno en el trabajo. Que desayuno lo que me voy a preparar ahora para llevarme. Así que acompáñame ahora a preparar el desayuno y el café para que no nos coja tarde. Les voy a estar mostrando en el día de hoy todo mi día en el trabajo. Les voy a estar explicando porque es completamente nuevo al último video que yo hice sobre mi trabajo en Walmart, que a muchos les interesó y me han estado pidiendo segunda parte que les explique más. Bueno, yo les voy a estar en el día de hoy enseñando cómo es un día mío trabajando en Walmart. Obviamente yo no les voy a grabar mientras trabajo, porque yo mientras trabajo no les puedo grabar, porque me van a botar. Cada vez que esté fuera de trabajo, yo le voy a estar explicando y contando porque han pasado muchas cosas, han cambiado muchas cosas. Ejemplo, en ese video yo trabajaba por la tarde, ya no trabajo por la tarde. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y como yo vivo tan lejos de ese Walmart, me tengo que ir más temprano. Y otra cosa es que ya no trabajo en lo mismo. No trabajo en la misma área del self-checkout, de las cajas registradoras. Pero bueno, ya eso se lo seguiré contando después porque si no me va a coger tarde. Vamos a preparar el desayuno. Bueno, mi gente, ahora mismo acabé de llegar al trabajo, o sea, acabé de llegar a Walmart y entonces son las 56 y yo entro a las 7, así que no me puedo demorar. Tengo que ya agarrar mis cosas y entrar, porque a las 7 tengo que marcar. Entonces lo que le quería decir es que bueno, como lo poco que pudieron ver, porque yo sí no les puedo grabar, todavía no tengo la capacidad para grabarles, ni la capacidad ni la comodidad, porque no tengo todavía aquí como algo que yo pueda poner el teléfono para y ponerlo a grabar. Entonces también necesito concentrarme cuando voy a manejar. Y bueno, lo que les quería contar era eso, que ya estoy viniendo al trabajo yo solita. Antes Rafael tenía que traerme,
porque yo no sabía manejar y me daba miedo manejar. Todavía me da un poquito de miedo, pero bueno, estoy orgullosa de mí porque estoy viniendo yo sola, así que bueno, ya ustedes pueden ver. Ya por eso tengo que salir temprano, porque vengo con calma, sin apuro para acá yo solita y ya saben. Así que bueno, eso es un dato nuevo que antes en el otro video de Walmart veníamos en motorina, así que ya saben, tenemos ya un carro para los que no están actualizados desde ese video. Y yo vengo manejando ya. Tengo licencia y ya puedo venir manejando. Así que bueno, ya voy a entrar y les iré actualizando cuando ya yo esté de descanso en el día. A medida que esté de descanso, les iré actualizando por respecto a este trabajo. Mil años más tarde. Y bueno, mi gente, ya estoy aquí en el carro de nuevo. Para ustedes ha pasado poco tiempo, para mí ha pasado una eternidad. Han pasado 8 horas de trabajo aquí en Walmart. Estoy un poco agotada. En el día de hoy hemos hecho bastante cosas, entonces ya estoy en el carro porque voy para la casa. Son las 4 de la tarde. Ya justo terminé y entonces en la casa quiero contarles todo lo que realmente tiene que ver con el nuevo trabajo, pero quisiera contárselos en un plano más tranquilo en la casa, así que bueno, no se vayan del video para contarles en qué trabajo, en qué consiste, si es mejor o no que el trabajo anterior y todo lo que tiene que ver con respecto a los beneficios, todo. Hablamos cuando llegue a la casa. Y bueno, mi gente, ya estoy en casa. Estoy loca por sentarme para conversar rápido con ustedes, porque también ya tengo hambre y tengo ganas de comer. Entonces, ya estoy aquí en casa. ¿Qué les puedo contar? Como ustedes saben, en ese video que yo les hice sobre mi trabajo en Walmart, yo les conté que estaba trabajando en las cajas registradoras, en el self-checkout, en la parte del frente con los clientes. Allí estuve trabajando como 3 o 4 meses y de allí se me dio la posibilidad, me preguntaron que sí, hubo una plaza en el área de la ropa. Yo estaba loca por irme de adelante porque allá adelante se trabajaba bastante y era un poco agotador. Tenía que estar hablando mucho inglés con los clientes. Eso tenía su lado bueno porque hablaba, practicaba, y también tenía su lado malo porque a veces tenía problemas con algunos clientes porque no les podía explicar bien en inglés. O sea, ellos no entendían porque yo no sabía inglés. Entonces yo estaba loca por apenas se abriera otra posibilidad de trabajar en otra área que fuera menos de cara al público y que fuera un poco más tranquila, pues entonces se me dio esa posibilidad de ir a trabajar para el área de la ropa y para mí contenta, que igual tengo que interactuar con clientes, pero no tan frecuentemente como en el área de las cajas. ¿Qué hago allí? No es nada más que muchos creen que el área de la ropa es mucho más fácil, es verdad, mucho más fácil, se trabaja un poco menos que en el frente, se trabaja menos, es real, pero tampoco es que sea un trabajo súper relajado. Créanme que no es un trabajo súper relajado. Al principio trabajé de 2 de la tarde a 11 de la noche, o sea, trabajaba por la noche. Tuve mucho tiempo trabajando, muchos meses trabajando así que sé lo que es trabajar por la tarde-noche. En ese horario se trabaja un poco más relajado porque en sí lo que hay que hacer es arreglar lo que es el área de ropa, recoger todo el reguero, doblar, hay que doblar mucha ropa, doblar ropa, recoger reguero y hay que retornar toda la ropa que los clientes dejan, que dejan bastante ropa, hay que volver a llevar cada una a su lugar. Eso es lo que se hace por la tarde, se hace un poco menos. Pero en el área de la mañana, que hace unos meses me cambié para el horario de la mañana,
Pues les cuento que es mucho más agotador todavía, se trabaja mucho más. En ese horario yo tengo que trabajar en la parte de atrás, abriendo cajas, que de hecho ahí me he hecho heridas en las manos, heridas las cuales no se me ha quitado porque me he hecho heridas con el cartón y se me ha dejado las marcas que no se me han quitado. Siempre tengo las manos toda pelada, desbaratada. Aquí yo les voy a estar dejando fotos. Es paletas y paletas, nosotros lo decimos así, paletas de cajas. Y es abrir cajas sin parar. Y después cuando yo abra esas cajas, todo lo que yo saque, yo tengo que retornarlo y llevarlo a cada uno de sus lugares. Hay que caminar mucho. No es abrir cajitas nada más, es llevar toda esa ropa a su lugar. Se hacen muchas cosas por la mañana, porque también tengo que vaciar el filling room si está lleno, tengo que atender a clientes, si necesitan probarse ropa en el filling room, me toca poner ropa nueva que está ahí atrás, tengo que sacarla y ponerla en la tienda. Tengo que hacer modulares, que los modulares es también ropa nueva que va en las mesas. Tú tienes que hacer todos los papelitos, todas las cositas que va. Son bastante cosas que se hacen. En el horario de la mañana yo a veces llevo aquí con las piernas que me duelen de tanto caminar. Pero realmente estoy mucho más contenta. El trabajo sí es más fácil en el sentido de que no es complicado como hay adelante con esos equipos electrónicos, con la computadora. Realmente estoy contenta. Me siento mejor con el cambio porque estoy más tranquila. Otra cosa, punto a mi favor, es que con los compañeros que yo tenía ahí adelante, todos, la gran mayoría, todos eran gringos, todos eran americanos. Entonces ya yo me llevaba bien con la mayoría, me ayudaron mucho, muchos de ellos, bueno, realmente 3 de ellos principalmente me ayudaron mucho, me enseñaron a trabajar allí y tuvieron una paciencia conmigo enorme. Habían otros que sí eran pesaditos, eran insoportables, eran pesados y no me querían ayudar y me miraban con mala cara y todo eso. Pero bueno, esos eran la gran mayoría de mis compañeros. Pero por eso también yo me quería cambiar. Los team líderes míos en el área del frente, todos eran también gringos, eran americanos y también algunos eran, vaya, no entendían con nada. Una de las cosas principales para que yo me cambié es porque uno de los team leaders que yo iba a tener en el área de ropa era puertorriqueño, hablaba español también y era súper genial. Y entonces con eso tenía un punto a mi favor porque tenía alguien que me entendiera, que me ayudara cuando tuviera un problema, podía acudir a él sin ningún problema porque él me iba a entender. Entonces también todas mis compañeras de trabajo en el área de ropa, casi todas eran cubanas, hablaban español, que nada más somos como 3 o 4 ahí en el área de ropa. La gran mayoría eran venezolanas, cubanas, y entonces era me sentía mucho más familiar. Y algunos team leaders que también eran bastante genial, que eran americanos, pero eran bastante genial. No tenían ningún problema con que uno no supiera hablar bien inglés ni nada de eso. Entonces, el área de ropa me ha ido súper bien en comparación al otra área. Y he tenido que seguir hablando con clientes, así que he seguido usando el poco inglés que sé. Se sigue cobrando lo mismo a $14 la hora. Ya saben, trabajo de 7 a 4 de la tarde, o sea, trabajo en la mañana bien tempranito, pero no es fácil madrugar. Yo me levanto a las 5:30 todos los días, pero bueno, es satisfactorio para mí llegar a las 4 de la tarde aquí a la casa y no a las 12 de la noche como antes que llegaba a esa hora. Eso es todo lo que he evolucionado en ese trabajo hasta ahora. No he querido cambiar de trabajo porque me ha ido bien allí. No me quiero quedar ahí para siempre. Yo quiero prosperar, quiero mejorar. Ese trabajo, como quiera que sea, no cobro bastante. $14 la hora. Está bastante bien para empezar, pero es poco dinero igual. Entonces, eso es temporal, pero bueno, como ha sido un trabajo que ha sido estable, no lo he querido dejar hasta ahora hasta que aparezca otro, porque no ha aparecido otro trabajo en el que yo cobre más. Otra cosa que le quería comentar es que, bueno, otra cosa que hemos evolucionado es como pudieron ver,
lo poco que pudieron ver, porque yo no les podía estar grabando, caballero, porque no puedo manejar y estar pendiente de la cámara ni nada de eso en ese momento, porque es peligroso para mí. Entonces ya estoy, hace unos meses también comencé a ir sola al trabajo. Al principio era un miedo tremendo, caballero. Yo iba para allá, yo no le puedo explicar con el miedo que yo iba. Jamás en mi vida yo había manejado ni una motorina. Entonces, ustedes me vieron que yo al principio tuve que ir al trabajo en motorina, tuve que quitarme ese miedo. Entonces, que ahora, pues, tenía que quitarme el miedo de ir en carro. Hay que evolucionar. Aquí, gracias a Dios, ya como pueden ver en videos anteriores, nos compramos nuestro primer carro hace un tiempo y entonces estábamos yendo los dos en ese solo carro y gracias a Dios pudimos comprarnos el otro carro. Transportation, como decimos nosotros, o sea, son carros baratos. Y ya entonces cada uno tiene su carrito y yo puedo ir al trabajo en ese carro. Yo ya les digo, hago mi mayor esfuerzo para ir al trabajo porque a mí no me gusta mucho manejar. Manejo por necesidad. Realmente desde que es así, ha sido mucho mejor para Rafael, que el pobre me tenía que estar llevando y regresando. Y también es mucho mejor para mí porque también es una independencia, como quiera que sea. Yo voy a mi trabajo tranquilamente en mi carro y suave, prestando atención y ya. Así que bueno, esa es otra evolución que quería mostrarles. Creo que era todo lo que tenía que contarles hasta ahora. Walmart me ha ayudado bastante, me ha como que ayudado a desenvolverme en el tema del idioma. Me ha dado amistades, me ha dado conocidos y me ha ido bastante bien allí, en mi primer trabajo en este país. Y me siento como que en confianza, ya me siento suelta, no como al principio que tenía un miedo y una pena y un temor. Ya no, ya me siento ya en mi casa. Así que bueno, ya, eso era todo lo que quería contarles. Ya en este video les he enseñado un día conmigo y actualizándolos de mi trabajo en Walmart, que han sido varios los cambios. Así que espero que este video les haya gustado. ¿Tienen alguna duda con respecto a este trabajo en Walmart? ¿Alguna duda o algo? Pueden dejármelo en los comentarios que yo se lo estaré respondiendo. Yo siempre respondo sus comentarios. Dale like a este video si te gustó. Si no estás suscrito, suscríbete a este canal que estamos subiendo videos, 2 videos. Estoy tratando de subirles 2 videos a la semana. A pesar del trabajo que tengo en Walmart, estoy haciendo un sacrificio enorme para grabarles y editarles videos. Así que déjame tu like que eso me ayuda. Y no te pesa, es gratis. Y suscríbete, comparte el video, que quizás a alguien le interese, quiere conocer cómo es trabajar en Walmart. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Besos y bendiciones para todos. Chaito, los quiero mucho.